ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Honores. Hoy, Tata Barahona. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un capítulo especial. Vamos a hablar de lo popular, de música, de guitarras, de lutería, posiblemente de gatos también. Estamos con Tata Barahona. Tata, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Hola, Leo, encantado. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bienvenido. Bueno, gracias. vamos a hablar de este disco, entre otros, Puntadas, que es uno de los relevantes dentro de la carrera de Tata Barahona, pero también de Fotografías, que es justamente el disco que escuchamos hace algunas semanas nada más, pero la versión 2026, 15 años después. ¿Cómo ha sido un poco este tiempo de reencontrarte y este cruce también tan interesante entre la lutería, que es una mirada de la música desde dentro, pero también ejecutándola? Ahí tienes como doble militancia. Claro que sí. Bueno, ha sido una revisión hermosa encontrarnos con este repertorio que en verdad tampoco nunca hemos dejado de lado, ¿eh? Son 15 años en que por lo menos 6 de las canciones de este disco están siempre entre las top 10 de mis más escuchadas. Sabemos que es el disco más querido y valorado para la gente y también para nosotros como equipo. Así que le teníamos en un enorme cariño y teníamos esta sensación de deuda con él, de haberlo hecho muy improvisadamente en la primera versión, sin tener la posibilidad de darnos los tiempos para los arreglos y estructuras musicales un poco más elaboradas. Y bueno, pasaron 15 años para poder cumplir ese deseo. Cuando se cumplían 10 años estábamos en pleno saliendo de la pandemia, no fue el momento. Y como los tiempos de Dios son perfectos, ocurrió a los 15. Y hay una cosa interesante también, que en el fondo decidiste ir al mismo estudio en donde se hizo 15 años atrás. Exactamente. Entonces eso también tiene algo, no sé si místico, pero es bonito volver al lugar y reencontrarse con las mismas canciones, pero un modo diferente. Por supuesto que sí, encontrarnos con el mismo equipo humano, ver cómo hemos evolucionado como equipo humano también. No solo hemos envejecido, también nos hemos desarrollado, nos hemos profesionalizado. El mismo estudio donde grabé, que era muy profesional en su minuto, es aún más top hoy día. Entonces, eso está bueno, saber o poder observar con alegría que hemos crecido en estos años, eso es lo más importante. ¿Y cómo has visto quizás ese crecimiento de las mismas canciones? Porque en el fondo, como decías tú, han estado siempre de una u otra manera en tu repertorio, son las canciones que de una u otra manera también han marcado tu sello, desde un punto de vista de las temáticas, la forma en que se construyen también, y ahora están llegando. Es como la chaucha para el peso, si lo decimos así como en chileno, lo que le faltaba. Sí, ocurre que este disco tiene 15 años y mi banda soporte, los Sudaca Domineros, llevan 14 años tocando conmigo. Entonces, sentíamos que también teníamos una especie de deuda con ese sonido. La gente, el sonido que conoce en Envase, digamos, es el sonido del primer disco, con los hermanos Ursúa, que eran los Urraca Molineros, y yo, con un deseo de conservar la sonoridad del nombre, bauticé a mis músicos como los Sudacas Domineros, Sudacas buenos para el dominó. En ese sentido, yo creo que está lindo este revisitar, este rehacer y cumplir esa deuda que teníamos de haberle puesto un poco más de condimento. Así nos pilló demasiado de sorpresa la notoriedad pública y eso nos empujó a hacer el disco. Pero ahora, bien reposadito, está bueno haberle echado más condimento. Como fotos high definition, por decirlo. Claro, sí, pues es como ponerle el filtro. Exactamente, claro. Ahora con estas herramientas que tenemos y con la experiencia que hemos ganado, poner en el tapete lo que la gente ha escuchado durante estos 14 años, que es la banda Los Sudaca Domineros. Ahora, es interesante también el guiño, porque es bueno aclararlo, que no es como Lucy in the Sky with Diamonds, que los Beatles también con el mismo... Exactamente, la misma sigla tuvieron mucho enredo. Cuando hicimos como la sigla de los Sudaca Domineros, dije, chuta, LSD. Pero no es lo que la gente piensa, no es que este disco no está bajo los efectos, ni usted va a tener los efectos de esto cuando lo escuche. Eso es lo que es la banda acompañante. Probablemente va a aprender a jugar mejor dominó. Es muy probable que sí. Eso sí. Hay una cosa interesante también cuando uno escucha el disco original y compara las canciones, el hecho de que se nota que hay banda, en el sentido de que hay una estructura. En el sentido, tú decís, ya, guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica o acústica en sus momentos. Hay un teclado también, un Hammond que va haciendo detalles. Y tú decís, esta cuestión no es
algo como canción por canción separada, sino que se nota que es un grupo humano haciendo un disco de principio a fin. Exactamente, sí. Ocurre que en el primer disco Fotografías, la banda con la que yo tocaba, teníamos un par de años tocando y explorando la música, pero teníamos muy poco repertorio juntos. Uh-huh. Serán 5 canciones en el disco las que tocábamos juntos en aquel momento. En el paso de los años con los Sudácados Mineros hemos ido incorporando muchas otras canciones de este repertorio y también de otros que eran a guitarra sola, los hemos ido sumando. Y sobre todo la incorporación de más elementos en la banda, como dices tú, guitarra eléctrica, teclados, otras voces, flauta, saxofón. Esos fueron los condimentos que no pudimos echar en el primer cocimiento. Sabíamos que lo habríamos querido hacer desde el principio, pero no hubo tiempo, la urgencia era otra. Así es que yo no me gusta hacer una comparación entre ambos registros. Lo que me gusta hacer es cómo la historia se va escribiendo en ambos registros, cómo se ve la maduración del proceso. Ahí el lado a 100, en la letra es choro, porque ahí uno puede decir, este es el Chile de hace 15 años atrás, o probablemente más atrás, claro. Porque hoy día encontrar algo a 100 pesos es muy difícil. Claro que sí. Entonces, sí, muchas veces digo en mis conceptos que yo soy poeta y no economista, no puedo ir cambiando la letra según el IPC. Entonces, claro, esa canción es muy antigua y de hecho yo la escribí el año 2000, está en este disco del año 2011, pero es una canción que está inspirada en los pregones del fines de los 80, cuando los helados valían 100 pesos, claro. Cuando yo cantaba en las micros después de salir del colegio. Entonces, es una fotografía muy antigua que se ha ido traspasando en estos álbumes. Eso, el concepto ese es súper choro, porque en el fondo es como quizás lo que hacía en su minuto Santiago No Extremo, o Chanquinilo, o Mauricio Redolé, Pato Más también, por supuesto, en el sentido de tomar como fotos del Chile que se estaba viviendo en ese tiempo y traspasarlo a las canciones. Te lo pregunto así, porque en el fondo alguien que escucha esta canción hoy, que en su minuto se hizo viral y todo, pero es una aproximación súper distinta, porque tú decís, 100 pesos un helado como... y te hace pensar, claro, era otro Chile, era otra onda... Lo de las bolsas a 10 pesos. Claro. Sí, es el sentido y el oficio de la trova. Claro. Universalmente, históricamente. Dejar un testimonio del contexto en que se vive, de la sociedad en la que uno vive, de cómo uno siente y vive en esa sociedad. No todo el repertorio de todos los autores roza lo social. Hay un compromiso que uno debe tener como artista con su sociedad para atreverse a hacerlo, ¿cachai? Porque también como que de pronto te encasilla. Cuando muchas veces se le dice a los cantores de este tipo como canciones de protesta. Yo aprendí de Paz Mera, que me lo dijo de otro trovador brasilero, que decía, no son canciones de protesta, son canciones de procesos. Y ese concepto me gusta mucho más. Entonces, en ese sentido, fotografiar los procesos que hemos vivido en su momento, lo encuentro lindo, sobre todo para las nuevas generaciones que pueden ir a buscar en esos antecedentes cómo era el Chile de antes. Claro, sí, ese ejercicio es como súper choro, o en cosas tan como sutiles como el cambiar la L, o sea, la R por la L, claro. Que es algo típico de los 80 en las ferias, claro, que uno escuchaba así, en espalda, bolsa, que... Claro, en el habla popular hay un montón de cosas que son diferentes al habla común, sí. Al habla más académica, y tiene una riqueza también particular, claro. Que yo creo que es interesante rescatar. ¿Y eso cómo te ha ido aproximando tú en tu caso? Porque claro, esta canción, la mexicana también, en fin... que es en el fondo rescatar la sonoridad del cómo hablamos los chilenos. Porque claro, en Argentina en el tango el lunfardo está dentro de toda su música, en Uruguay también se ocupa, en fin. Pero el chileno estamos llenos de códigos. Sí, claro. Llenos de códigos. Y no solo el COA, sino que en lo habitual es un mundo, un diccionario aparte. Sí, de Chilean Way. Claro. La versión chilena de todo lo hacemos un verbo. Googlear. Sí. Todos vamos a sillonear. Hay una forma en el habla, creo, de nuestra habla popular que lo convierte todo en poesía, en metáfora. Una palabra que ha caído, totalmente en desprestigio, siendo una forma tan hermosa de la poesía.
Sí, a mí me gusta el rescate del habla popular. No es que yo ande pensando en rescatar el habla popular. Yo tengo un habla popular, ¿no? Aquí estoy muy moderado, pero... pero el habla popular yo la habito como cualquier persona. Me cautiva, me encuentro lindo el habla popular. Y quizás, por supuesto que de manera consciente, pero no ando buscando, así como ahora voy a hacer una canción que hable esto. En su minuto han salido esas cosas y las musas me la dictaron y yo las atrapé. Claro, sí, ese es como el ejercicio. Aparte, es bonito en el fondo el escenario de decir, así se habla, si en el fondo no es como que estamos, digámoslo en chileno, no estamos cuenteando ni vendiendo la pescada. Claro, sino que en el fondo esto es así. Sí, y bueno, si alguien lo ve desde fuera de Chile, acá no somos nada de pollo y que no se pasen películas. Claro, exactamente, no van a entender nada, claro. Sí, eso es lindo de nuestro habla, ¿eh? Encuentro que es bonito porque nos entendemos entre nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, esa es una de las canciones, Tata, que tiene un detalle también choro. Bueno, ahora la vamos a escuchar en algunos minutitos, esa de Helado a 100 en particular, porque tiene algunos detalles especiales en los acordes. Entonces, de repente, si nos contáis un poquito de eso y luego la escuchamos. Claro, bueno, me pasó con esa canción que yo andaba un tiempo que permanecía mucho tiempo en la universidad, donde estudié, en la Universidad Metropolitana. Yo ahí, desde los fines del 92, formo parte de un grupo que se llama Calenda Maya. Hacemos música y teatro medieval. Durante muchos años pasé largas temporadas en la sala de ensayo del Calenda Maya. Habitaba en la universidad y ahí solo tenía como posibilidad tocar los instrumentos del grupo medievales. Ajá. Había un tiple que tenía las 4 primeras cuerdas, por decirlo, de una guitarra, mi, si, sol, re. Entonces, con esa disposición de acordes que yo usaba en la música medieval, que son unos acordes como sin tercera, ni mayor ni menor, esto es para los músicos. Claro. Esto es un acorde asexuado. Sí, pues está ahí al medio, no se define. Eran los acordes que yo usaba para las canciones medievales, que son en un puro tono parejo, una pura melodía, con un solo acorde. De ahí salió eso, porque solo tenía esas notas. E inventé en ese tiple la secuencia armónica. Ajá. Después, al llevarla a la guitarra, salieron otras cosas. Pero el origen está ahí. Y recuerdo que lo que me tenía pegado en ese tiempo era justamente un señor que pasaba con una camioneta que vendía verduras por allá por donde yo vivía, que tenía una voz así muy nasal. ¡Tómate zapallo! Y yo pensaba que era el parlante. Y una vez que fui a comprarle, el señor me dijo, ¿qué va a querer, casero? Era su voz, no era el parlante. Bueno, quedé muy pegado con eso y de ahí viene como el puntapié inicial de lo que está... O sea, un personaje real. Absolutamente, sí. No sé su nombre. Y de hecho, el de Los Melones, que es otra canción de pregones, a él yo de hecho le pedí su nombre y lo inscribí en la SCD como autor de esa línea melódica. Pero bueno. Este es el año de cuando los helados valían 100 pesos. Eso. Zapallos, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, duraznos, zapallo italiano, caserita, miel. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100. Hay helado. Bolsa 10 pesos, a 10 pesos la bolsa. Bolsa 10 pesos, a 10 pesos la bolsa. Hay helado. Hay helado. Móteme pelado el menyu calentito. Móteme pelado el menyu calentito. Bolsa 10 pesos, a 10 pesos la bolsa. Bolsa 10 pesos, a 10 pesos la bolsa. Hay helado. Hay helado.
Oye, pero qué buena, de la música medieval a nos transportarnos dentro de una feria, literal. Exactamente. Curiosamente la gente lo asocia al tiro a las ferias. Para mí está inspirada más bien en los cantos de las micros y de los pregones de las veredas, del que pasa circulando, yéndose. Y acá se nota también que estaba en ese instrumento, porque todos los primeros acordes son acá abajo. Un fa 7 más, Sí, po. un sol 7 más. Claro. Siempre estoy moviéndome en esta zona. Después meto los otros acordes. Sí, claro, y ahí como son mayores con séptima y ocupáis guarda el aire igual, pues. Sí, aprovechando para darle esa sonoridad. Exactamente. Es como la nota pedal que tenían los medievales ahí. Mucho, sí, ahí siempre hay unos tinatos. Hay varias canciones en que se me ha pegado lo medieval. Claro, inevitablemente. Ahora, la versión original respecto de la actual, también hay un detalle ahí en el saxo, que es un detallazo, digamos, que hace una diferencia súper importante de esta revisión del disco. Claro. Hay varias canciones del disco original que hemos cambiado de tono. Las tuve que bajar muchas porque, he envejecido 15 años, pasé de ser tenor ligero a ser barítono. Y en esta canción en particular incorporamos el saxo alto de Pedro Villagra, histórico músico nacional, parte de muchas bandas históricas. Con él tuvimos, en estos años hemos tenido algunas veces unos pololeos, por decirlo, unos ponceos entre él y yo, entre Pedros, y montamos algunos conciertos juntos. Y para esos conciertos Pedro ideó esta línea melódica en saxo, y las veces que lo hicimos, lo hacíamos juntos así. Entonces ahora que nos replanteamos el disco, te dije, tenés que poner esa melodía, o sea, está preciosa, y le da toda la onda, por decirte, no sé, Santiago en los extremos, Congreso, todos los espacios sonoros que habita Pedro. Claro, es la música urbana chilena, de una u otra manera. Exactamente. Es loco, porque es como lo que sonoramente estamos acostumbrados. Porque esto te sitúa incluso como en una etapa de la vida incluso. Claro, hay una memoria emotiva a la que a uno le lleva ciertas sonoridades. Entonces uno puede más o menos recurrir a eso según los arreglos. Claro, sí, memoria emotiva. Ese es como el concepto totalmente. Hay gente que lo piensa, como que dice, ya vamos a hacer este disco en función de esta memoria emotiva. No sé, voy a sonar todas mis canciones como sonaba Sui Generis. Y eso me va a permitir captar la atención de toda la gente de los 70 que escuchaba esa música. Hay gente que planea así la música, ¿cachai? Sí. Que también es una forma. Ahora yo incorporé a Pedro porque sonaba exquisito, pero escuchando el disco y todo, así como que alguien me dijo, oye, al tiro pienso en Congreso. Claro, pero es su sonido, el sonido de Pedro Villagra, que lo vino a sumar al nuestro. Ahora, dentro del sonido, Tata, hay canciones que son icónicas dentro de este disco. Por ejemplo, No le entregues poder, o La Mexicana mencionábamos, o Te vas de mí. Son canciones que han ido envejeciendo bien. De una otra manera, se han ido instalando también en el subconsciente colectivo y en el consciente colectivo también, porque en el fondo hay una conexión. Con esas canciones en particular, ¿cómo ha sido el reencontrarte con ellas? O sea, reencontrarse entre comillas, porque nunca se han ido. Han estado ahí. Sí, han ido teniendo su evolución, como te decía, en estos 15 años, y eso es lo que estamos mostrando en este disco. La canción La Mexicana, en estos 15 años, la he desarrollado tanto teatralmente en las puestas en escena, que tiene muchas formas diferentes. A cómo quedó registrado en este disco es muy diferente a cómo quedó registrado en el primero. Claro. Y cómo yo la ejecuto en vivo es totalmente diferente a las dos versiones. Sí. Entonces es una música que está constantemente reviviéndose, de alguna manera, al yo revisitarla. Con No le entregues el poder me pasa que es una canción que se ha ido poniendo en contexto en cada elección. Se va revalidando. o en cada fenómeno social se va incorporando de alguna manera. Hay muchas canciones en la historia que ocurre, o sea, el mismo El derecho de vivir en paz de Víctor Jara, que el conflicto vietnamita con los gringos, ha tenido su repercusión muchas veces en la época, en las diferentes épocas de nuestra historia. A esta canción le pasa algo parecido, pero en esta revisitación tuvimos que hacer una pequeña reestructuración. La gente que ya escuchó el disco en las plataformas se habrá dado cuenta de las pequeñas sutilezas del texto que demuestran que la historia ha ido cambiando. Claro, y en qué escenario estamos actualmente. Sí, pues es un poco distinto. En el caso de La Mexicana, los conceptos son los mismos. Sí. Y lo seguimos entendiendo igual. Sí. Bueno, igual ya están pasados de moda. Por supuesto que el COA se ha ido modernizando y todo ese lenguaje.
ha ido cambiando. Hay muchos conceptos nuevos que no están en estas canciones. Bueno, podría estar para los 30 años. ¿Te imaginas? Claro, una nueva forma, la nueva forma. Sí. Ahora, el hecho de usar como palabras tan chilenas, Redolés en su minuto lo hizo en sus textos, bueno, tú también, por supuesto, pero hay un arte ahí en eso. Por ejemplo, los chistes que tiraban Daniel Vilche, claro, que en el fondo rompió un esquema al tirar garabatos en chistes, claro, en televisión abierta. El académico de la lengua, sí. Claro. Pero y en la música está como, no voy a decir que está más permitido, pero como que en general hay el sentido que existe como esa, no sé si distancia, pero como una mirada como academicista de repente. Sí, hay una cantora chilena, Yanis Díaz, que cultiva la línea folclórica. Es muy linda la música, muy interesante su obra musical. Ella una vez me dijo, ¿sabes que yo, en una canción que estaba hecho, correspondía totalmente por texto y por fonética y por rima que yo dijera mierda? Me dijo, y yo me compliqué toda la vida por usar esa palabra. Me dijo, y de pronto escucho tu canción, La Mexicana, apunte garabato, sacando la madre. Me dijo, Tata, me abriste un mundo, porque ahora sé que puedo decirlo. Chipas puta la weá. Está lleno de canciones. Yo creo que la música se lo permite porque es música. Yo lo descubro en los niños. Todos los años entran camadas de niños y de infantes que llegan a La Mexicana como una canción de humor, como una canción, no sé, que rompe la lógica, y por el solo hecho de poder cantar un garabato y decir, no estoy diciendo garabato, yo estoy cantando una canción. Hay algo ahí en ese juego de la palabra que permite entrar a la gente, o por la curiosidad o por el morbo, al resto de la obra. ¿Cachai? Y en ese sentido yo creo que fue el gran acierto que tuvo La Mexicana, de pegar en su minuto y abrir esta caja, de decir, a ver, ¿qué más tiene este sujeto? ¿Tendrá más canciones de este tipo? ¿Será de los Huachacas? ¿Será qué? Entonces, y al ir en búsqueda de ese morbo, por decirlo de alguna manera, se encontraron con otro tipo de obra también, claro, que abarcaba otros tópicos, también esto. A mí me pasó eso con Redolés. En el colegio, el profe de castellano en ese momento nos mostró la canción No Importa. Entonces, como decía, hay viejos culiados que no creen que se pueda decir. Y bueno, a ese profe finalmente lo terminaron despidiendo, sí, en el colegio, ¿cachai? Pero a todo el curso nos metió esa aproximación a la poesía y la música desde un punto de vista distinto, ¿cachai? Como decía, hay cosas, hay límites que se pueden romper, y no pasa nada, y está bueno que se haga. Claro, y si tú lo llevas al personaje del bufón de la corte, que era el también, sujeto que claro, se le permitía decir dentro del humor, dentro de ciertos contextos, ciertas cosas que de alguna manera golpean al poder. La Mexicana es una canción que te habla de una quitada de droga en una calle cualquiera, es la crónica roja de todos los días. Pero el contexto que yo le doy a mis conciertos es dar a conocer que en Chile el dictadura se trajo especialmente esa droga para destruir el tejido social, ¿cachai? Y de ahí viene esa marca en nuestra tierra. De ahí viene la descomposición de la sociedad, empieza con esa gran basura que trajeron en dictadura, ¿cachai? Y ese es el contexto que yo le doy en los conciertos, y cuando la gente la escucha suelta, claro, te puede dar por muchas interpretaciones. Si vas a mi concierto y ves el contexto de ella, no te vas a reír antes de que yo empiece a cantar, y la vas a mirar la vas a escuchar con otra mirada. Exacto, sí, porque es otro el sentido. Sí. Es otro el sentido, de todas maneras. Sí. Tiene una lectura muy livianita, yo sé, hay mucha gente que me cerró las puertas al tiro, si no, este gallo canta garabatos, ¿qué más puedo esperar de él? Pero en la mirada profunda quedan las personas valiosas, en la mirada superficial los que no interesan. Hay una cosa, bueno, de todas maneras vamos a volver sobre fotografías y bueno, los conciertos que has estado haciendo esto en julio, pero quedan más, así que también se vienen. Vamos a ir con eso. Pero también te quería preguntar sobre este disco aquí en particular, sobre puntadas, porque hay un concepto que es bien interesante en tu caso, que en el fondo queda manifiesto que acá hay una mirada musical con la guitarra. Y ahí uno puede decir, claro, la lutería y todo aquello. Y sobre eso no quería dejar de preguntarte como sobre tu experiencia, que nos vamos a salir un poquitito del disco, pero tú trabajaste y restauraste el guitarrón de Violeta Parra. Sí, uno de los ni más ni menos. Sí, o sea, ¿cómo fue eso? Emocionante, poderoso, místico, un hito importante para mi trabajo como artesano. Tuve la suerte de contar con la confianza ahí de Isabel Parra y de Milena Rojas, que son la presidenta de la Fundación Violeta Parra y la directora, la curadora del museo, o de por lo menos la Casa Museo Violeta Parra. Yo ya había trabajado algunos instrumentos para la Tita Parra, que también es hija de Isabel. Le había reparado un par de guitarras en mi taller.
he reparado guitarras de muchos colegas, como que muchos colegas me han confiado sus instrumentos. Y en virtud de eso y de cosas que supieron de trabajos que yo ya había realizado, como te digo, he reparado muchas guitarras importantes y restauré una guitarra de Gabriela Pizarro. Su hijo Héctor Pavés Pizarro me encargó esa misión. Restauré encargado por una de las hijas de Patricio Mans, también una guitarra de Pato Mans que estaba completamente destruida la tapa. Entonces yo ya me había enfrentado a ciertos instrumentos que eran portentosos por sus dueños, ¿no es cierto? Entonces tenía la valentía de enfrentarme a esto y, como te digo, conté con la confianza de la familia para poder restaurar y hacer esta recuperación histórica de un instrumento que estaba muy deteriorado por el paso del tiempo, básicamente, y detuvimos su deterioro y lo dejamos dispuesto prístinamente para que la gente lo pueda observar y conocer. No quedó, no pudo repararse para que fuera funcional. Tiene deformaciones y el paso del tiempo, los pegamentos, en fin. Era un riesgo enorme perder el patrimonio queriendo hacerlo sonar. Pero si tú lo ves, tiene todas sus cuerdas instaladitas, se ve como dan ganas de tocarlo. Realmente dan ganas de tocarlo, sí. No es de cerca la recomendación, pero quedó bonito, sí, da gusto verlo y sobre todo saber que su deterioro se detuvo y las futuras generaciones van a poder conocer este instrumento. Uno de los 3 guitarrones que tuvo Violeta Parra. Y en lo humano, ¿cuál es la sensación que uno tiene al poner las manos en el diapasón? Es decir, oye, acá, no sé, sí, Gracias a la vida, o qué sé yo, El Gavilán, la canción que haya salido de ahí. Claro. Uno dice, oye, esta maleta potente. estuvo en su mano, tenía la maleta que tenía el guitarrón, tenía la etiqueta de Air France, de la época que seguramente ella viajó al Louvre. Sí, mira, lo voy a contar, para mí fue místico. O sea, yo bajé solo a mi taller, instalé una cámara, abrí el guitarrón, abrí la maleta, lo saqué, lo dispuse sobre el mesón, lo miré. Tuve yo te diría que unos 20 minutos de silencio absoluto con él, mirando su madera, tocándolo, sintiéndolo. Algo totalmente personal. Después tuve el ritual, porque tuve la suerte de que en mi casa se juntó el guitarrón de Violeta Parra con un Ravel Chilote que fue de Gastón Sublet, que trabajó con Violeta Parra conjunto en la transcripción de las obras musicales que ella recuperaba desde el campo mismo. Ellos trabajaron juntos, tienen historias de confrontaciones y de amistad muy profundas. La familia de Violeta valora mucho a Gastón, y en mi taller se juntó el Ravel de Gastón y el guitarrón de Violeta. Wow. Los puse juntos sobre el mesón a que conversaran. Los puse a ellos dos junto con una de mis guitarras que yo hice, que se llama Danisabeth. Los puse los 3 juntos en sus atriles, confrontados a que conversaran toda una noche. Misticismo puro, psicomagia. Yo quería que ellos se reencontraran, Isabel, Gastón y Violeta, y yo quería estar entre ellos. Y eso lograron los instrumentos. Oye, qué bonita experiencia, bonito, en el fondo. Hermoso. Qué increíble, en el fondo eso es un privilegio, de todas maneras. Totalmente, sí. Bueno, estoy justamente terminando prontamente de redactar historias de estas guitarras que he reparado, de muchas. Pretendemos a futuro hacer un texto que hable de eso, de las guitarras. Reparé una guitarra de Amaro Labra, he reparado, como te digo, de muchos colegas, muchas personas desconocidas también, pero historias bonitas de guitarras que he traído a la vida de nuevo. Qué buena. Sí, se viene algo bonito, bueno. Ese es un buen proyecto. Ahora, mirando como para atrás, mencionaba lo de puntada, y eso también es interesante porque otra de las cosas que de una u otra manera a ti te caracteriza es la cercanía con los gatos. Ahora, bueno, estamos en agosto, mes de los gatos. Entonces, exactamente. Hay una canción en particular, Hermano Gato también tiene ese lado que no puede ser como místico, en el fondo, que es como esa comunicación no verbal que uno tiene. Sí. Porque los gatos no se les va una. Siempre van como un paso adelante. Son mágicos, totalmente mágicos. Sí, yo le hice una canción a mis gatos, o atrapé esa canción a los gatos, yo creo porque siento un profundo cariño y amistad con ellos. Soy muy cercano a los gatos en general. Tengo como que los gatos les caigo bien, por suerte. Y la verdad es que es un gusto personal. La pusimos en el disco pensando... Honestamente, del disco Puntada, yo pensé que Crápulas era un tema que le íbamos a reventar, que es un tema que hicimos con colaboración de los hermanos y la Vaca. Hay un par de canciones que yo las encontraba geniales como como esta canción capaz que pegue mucho, y la que pegó fue la de los gatos, jamás me lo imaginé, y era lo más lógico.
Chile es un país muy gatero, Sí, más po. para el sur que para el norte. En una gira para el norte pregunté, ¿quién tiene gato? Y muy poca gente levantó la mano. Para el sur, en cambio, mucho. Yo creo que es por lo calentito, porque Sí, uno puede se ser. aguacha más con un gatito. Puede ser. Sí. Sí, esa, es muy gratificante esa canción. Y justamente en la carátula del disco Puntadas, en la parte de adentro viene un bordado de gato místico, se llama ese Ah, aquí bordado, está. que es uno de mis tantos bordados. Ahí está. A ellos esta canción. Es de silencioso caminar y tiene la piel multicolor. Me acaricia con su ronronear, me llena de paz y me da calor. Y otras veces marca con su olor mi habitación. Tiene linda voz al maullar y su cola erguida es un bastón. Cuando me encamina por mi hogar, atrapó un ratón, se comió el atún, se tomó el vasito de agua de mi velador. Mi gato es sin respeto por la autoridad, es gatipunturista como profesión. Mi gato es un guatero, un corazón y también hermano menor. Mi gato es el reflejo de la libertad, la forma del amor, pero sin posesión. Mi gato es mi amuleto, mi peluche y boyerista de mi amor. No es una pantera ni un león, no es un puma ni un lince feroz. Solo es un gatito regalón que llena de luz, de ternura y paz cuando ronronea en la mañana al despertar. Mi gato es sin respeto por la autoridad, es gatipunturista como profesión. Mi gato es un guatero, un corazón y también hermano menor. Mi gato es el reflejo de la libertad, la forma del amor, pero sin posesión. Mi gato es mi amuleto, mi peluche y boyerista de mi amor. Bueno, ahí otra vez tenemos harta cuerda al aire, ¿eh? Aparecen Sí, ahí, están ahí, sí. están ahí. Sí, sí. Acordes raros. Claro, claro. Para los críticos. Sí, bueno, nos van a trolear. No, que son Eso no es raro. disminuidos Eso e no inversiones. Sí sabemos, pero Sí, lo mira, queremos hacer la más verdad es simple. que estoy trabajando en el cancionero y ahí tengo un amigo, Guillermo Correa, que es miembro del grupo En Trama, que me ayuda con el descifrado de los acordes. Ajá. Yo le pego un poco, pero él es mucho más ducho que yo, así Ya. que los acordes, en los cancioneros están los nombres correctos. Eso. Y si hablamos de detalles, este disco, la versión fotografía, cierra con una canción que a más de alguno lo tiene que haber dejado Sí. loco, porque dice, esta canción la conozco, al menos la melodía te dice, sí, esta la conozco. Pero cantada en japonés, Claro. esa otra yo me la anoté, que en el fondo, Sari Yuku Kimi, o Kimi, ahí tú me corregís. Sariyu Kukimi. Ahí está, ¿viste? Sí, bueno, eterno enamorado de Candy y me crecí mi infancia llegando a ver el Festival de Robots, el anime japonés, Oh, presente claro. toda la vida. A mis hijos les gusta mucho la onda Totoro y de estudio Ghibli. Hay una onda ahí con el Japón. Tengo un querido amigo que su pareja es de Japón. Y en un encuentro alguna vez canté un pedacito de una canción japonesa que es muy conocida. Tararararara. Una canción la más conocida del Japón, creo que es la única que ha llegado al primer lugar del Billboard. Canté un pedacito de esa canción en japonés una vez, pronunciado así champurreadamente, y nuestra amiga Ikumi estaba muy emocionada de escucharlo. Entonces ahí de pronto se nos ocurrió la idea, podríamos traducirla. Tengo un amigo, Pablo Trova, que vive en Francia, que hizo una traducción al francés de esta misma canción.
Entonces dijimos, chuta, qué lindo sería, ¿qué tal en japonés? ¿Por qué no? Y ahí nos fuimos en la volada a Japo. Muchas de las prendas que yo uso, que son estas telas largas. Es como a lo Majin Buu. Claro, tienen una onda, no esta en particular, pero otras prendas que uso podrían como tener la imagen. Entonces por ahí empezaron a surgir las ideas y dijimos, démosle. Además Japón es un país tan terremoteado como el nuestro, compartimos los tsunamis, mucha hermandad. Y fíjate que el idioma o la pronunciación del japonés no está tan lejana, siento yo, de nuestro habla. No sé, el inglés me cuesta más, imagínate el árabe, no sé, Claro. el chino. Pero la pronunciación del japonés tiene muchos sonidos que son muy semejantes, incluso al mapudungún, algunas de las Z, de las U del mapudungún. A mí en lo personal me parecieron, puedo estar hablando una tontera totalmente grande, pero no sé, hay unas formas de la U que tienen que ver con un sonido muy semejante, entonces me hizo mucho sentido y me gustó la osadía. Sí, pues, claro. Además, como bonus track, en el primer disco pusimos McFerry Flight, que era una choreza, una cosa loca. Hagamos esta cosa loca. Ya, pues, hagamos la locura y escuchémosla. Oh, no me la sé de memoria. Ah, te maté. Sí, me mataste. Solo O puedo decir Sariyuku kimi boku wa mieru yo moete itahi nanana shibiku Sariyuku kimi. Me la voy a aprender de memoria, me comprometo. Ahí está, entonces, claro, ¿viste? Y aparte tiene un arreglo orquestado súper bonito. Tomás Pérez, tremendo productor musical, ganador de muchos premios Pulsar. A él le encomendamos la misión de esta canción, hacerla en una versión así bien putera, así, un arreglo bonito. Sí, pues no, si está bonito, tiene toda la onda. Uno puede imaginarse un anime. Claro, no queríamos que todo el disco fuera así, queríamos la sutileza, sí, el regalito. Te quiero citar con lo que salía en el cancionero justamente de fotografía, porque te diría que ese es como el concepto bonito, que al menos que me queda de esta conversa, que es como, de aquí en adelante depende de ti. Recuerda que la música es libre y sin prejuicio. Sí, exactamente, sí, eso es verdad. Está en el cancionero de... Sí, harta gente me pedía en algún minuto los acordes de las canciones. Y ahí están. Y a mí me daba mucha paja y les decía, pero sácalos tú, mándamelos y yo te los corrijo. Porque la verdad es que yo nunca anoto, mis cuadernos están con las letras y no anoto nada. Todo está aquí en la memoria, en el alma. Entonces, en virtud de esas peticiones constantes, dije, ya voy a hacer un cancionero con la cosa real. Bueno, ustedes ahí ya tienen la posibilidad de aprenderse 3 canciones viendo los acordes, sí, bueno, así que pueden ver, claro, yo me acuerdo cuando chicos grababa en VHS y después te instalabas con pausa y play pausa va a ir anotando en el cuadro. Ahora ustedes con YouTube la tienen más fácil. Yo escuchaba de un cassette. También. Y tenía que ir sacando nota a nota, sí, recuerdo. No, ahora hermoso con trabajo. la inteligencia artificial te tira hasta los acordes, pues es la papa. No. Pero hagámoslo a la vieja escuela, así que inteligencia artesanal. Sí, eso, artesanal, total. Tata, de verdad, muchísimas gracias por la conversa, la música. Así que agradecido, de verdad. Encantado, muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias, chao, nos vemos en otro capítulo. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.